¿Qué tal? Buenas noches. Los comenzamos a recibir con gusto en esta nueva entrega de este programa denominado Conversaciones desde el confinamiento, una iniciativa, por supuesto, del Círculo de Mérida. Gracias por acompañarnos, por ver el programa grabado incluso después. Esperamos mucha participación en este tema del día de hoy. Eh, y una vez que ya terminó de instalarse, Adrián, que se me iba a acabar la batería, este, como cada viernes, mi compañero dialógico, Adrián Tenreiro, psicólogo clínico, docente de la Universidad Autónoma de Yucatán, este, pues gran amigo, gran persona, entusiasta del arte, la cultura, la espiritualidad, la caminata, los pajaritos, la naturaleza, la contemplación, el silencio. Una chulada de persona, como siempre, tremendamente afortunado de compartir este espacio con alguien así. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solamente alguien que me conoce como tú podría decir todo eso. La verdad es que nadie me conoce así, pero gracias. Bienvenidos los que van saludando aquí, María José Parra, nuestra productora, levantando la mano. Primerito, don Carlos también, buenas noches. Y pues bueno, mi querido amigo Ricardo J. Martínez, que me acompaña desde siempre, desde algunos años, con mucha insistencia. Gracias por tus palabras, querido amigo. Pues él también, fundador de Círculo de Mérida, docente, eh, pues melómano, también filósofo, terapeuta, pues también este, con un amor a la sabiduría, que eso también es muy espiritual. Digo, como estamos entrando como en estos temas de la noche de hoy, pues también Ricardo ha sido como una persona, pues ya entraremos a esta discusión, que, que bueno, ha tenido una particular forma de vivir la espiritualidad. Querido amigo, un poco bukowskiana también, que eso pues para nada es menor y muy rico. Y pues, y pues bueno, también funciona así, por las vías místicas, por las vías trascendentes, por las vías inmanentes, por todos los caminos. Querido Ricardo, ya estamos aquí para platicar. Ya nos están llegando los saludos. Liliana Palma, qué gusto saludarte. Roberto Tello, hola Rich, hola Adrián, saludos, mucho éxito. Nensayer, Jorge nos dice, ma, papá, qué bonito, no sé a qué se refieres, pero por favor, hazlo explícito. Este, para la calor, Ah, la cerveza. no, pues sí, no, hombre, Oye, qué calor. si paso la etiqueta más de 5 segundos, ¿podemos pedirle a Montejo que nos patrocine? Estaría hermoso, la verdad, que ya nos llegue un patrocinio, estaría precioso. Me cambio a así, pero cada viernes, así 10, 15, 30 segundos, los que quieras, los segundos que quieras, la mostramos por aquí. Muy bien, querido amigo. Pues bueno, ya van llegando los saludos aquí, poniéndonos cómodos. La mejor Montejo, Nensayer, Jorge. Un abrazo para toda la gente que nos visualiza, sobre todo a la gente pues hay dos partes sobre todo del oriente, ahí por las granjas, también por aquí en el poniente de Yucalpetén, Pensiones, por allá es la máxima concentración de conversadores. Y pues bueno, todos los que nos ven estos son los que nos ven en vivo, pero nos ven en la repetición de distintas formas. Pues bien, que nos van a dar 3 millones. ¿Qué tal? Pues, ojalá, ¿no? Changuitos, changuitos. Este,
Bien, y bueno, pues antes de empezar a conversar ya sobre el tema propiamente, nos gustaría que nos comentaran, ¿no? Ahí en la casillita de comentarios, mientras va este, avanzando la transmisión, ¿cuáles son las formas que ustedes utilizan? ¿Cuáles son los caminos que ustedes recorren? ¿Cuáles son las herramientas, las prácticas que ustedes tienen para conectarse con su espiritualidad? ¿No? Las que sean, ¿no? Lo vamos comentando aquí. El tema es precisamente nuevos caminos de la espiritualidad. Y yo no diría si todos son nuevos, pero creo que algunos se han retomando, ¿no? Se van haciendo importantes de nuevo, aunque existían mucho tiempo antes, ¿no? Algunos otros sí son nuevos. Eh, bueno, pues que nos compartan, ¿no? ¿De qué manera se conectan ustedes con su propia espiritualidad? Nos parecía un tema importante, uno porque pues es un tema de que Adrián está constantemente hablando y conectando, pero creo que también hay una importancia sociohistórica, ¿no? En la actualidad sobre pues estos elementos, este cruce que hay entre una época secular, ¿no? Y la nueva conexión que estamos teniendo con otras formas de espiritualidad que no tienen que ver precisamente pues con lo dogmático, ¿no? O con la religión per se. Nos parece como muy prudente y hay múltiples ejemplos, ¿no? Adrián. Pues bueno, también hay que decir que nosotros tenemos una agenda bastante transparente, ¿no? Y vamos contando cómo armamos los temas en la semana, cómo lo platicamos entre nosotros y pues también parte del interés que nos cruza es pues hablar un poco pues de la práctica, ¿no? En la psicología, pues hay una variedad de prácticas. Vemos que es parte de la experiencia humana también. No es así como muy común, Rich, que te digan, o sea, ¿cómo va tu espiritualidad? No, pues ahorita te cuento. O sea, realmente no sé si lo manejamos así, ¿no? Este, por- Hay que reconocerlo como, no sé, parte de la experiencia humana, sí, sin duda, ¿no? Es bien importante. Aquí nos van llegando saludos también. Javier Q, saludos para ti. Te pregunto de repente, Ricardo, pues ¿cómo estás de salud y cómo te va? ¿Te has sentido bien? ¿No? O sea, el tema de un componente de la persona, pues es su cuerpo y la salud, ¿no? Pero realmente en nuestras conversaciones, qué tanto podríamos mencionar el tema de la espiritualidad? O cómo lo entendemos? No sé cómo lo entenderías tú, Rich, pero la verdad es que también como psicólogos, como terapeutas, pues es como pan de cada día, ¿no? Entender por qué, qué fundamenta la vida de las personas. Hay una frase por allá que dice, tienes dos nacimientos, uno cuando llegas al mundo y dos cuando sabes por qué, ¿no? O sea, dotarle de sentido a la vida es importante, ¿no? Y hay muchas formas de darle sentido, ¿no? Nos dice María José Parra, que definan qué es espiritualidad, porque yo, como no religiosa, se me hace difícil contactar con el concepto. Pues justamente por allá entrábamos, ¿no? Y también nos dice Carlos Miguel Parraseo, en mi experiencia, la espiritualidad, gente a mi alrededor ha influido de forma contundente en mi vida. Y no hablo del aspecto religioso, sino de la espiritualidad que dan las experiencias y la vida en sí. Pues justamente para ahí nos aproximábamos, ¿no? Porque está el aspecto religioso, que siempre es como un tema relevante, pero no sé, se vale como intentar tener un punto de partida en la definición, Rich. ¿Cómo lo verías tú? Creo que Maru nos pone así entre la espada y la pared porque seguramente es una de las preguntas más complicadas de la filosofía. Yo creo que tiene que ver con esta dimensión humana que contempla lo inmaterial, ¿no? Y
la conexión que tenemos con estas cuestiones inmateriales, pero que de cualquier manera tienen un reflejo en nosotros, tienen una consecuencia en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, en nuestra interpretación del mundo, ¿no? Se puede mezclar ahí con otras cuestiones como la explicación del mundo, lo religioso, etcétera, pero yo lo definiría en estos términos como del espíritu, ¿no? Cuando se habla acerca de esta cuestión inmaterial que de cualquier manera parece que nos mueve de cierta forma y que no podemos describir o explicar con una cuestión puramente física, ¿no? Puramente materializada. Y yo decía hace un rato, que Maru nos puso un poco entre la espada y la pared, pero porque es un debate que tiene, o sea, 2500 años, ¿no? Tenemos que pensar en Aristóteles y Platón, pues sí, o sea, mientras Platón es considerado como una cuestión que abordaba, ¿no? El entendimiento del mundo de una manera más espiritual, ¿no? Aristóteles trata de explicarlo y hacerlo de una manera más material, más materialista, ¿no? Tanto que los filósofos religiosos del medioevo retoman estas ideas, ¿no? Santo Tomás un poco más material, San Agustín más espiritual, más ligado a, a la cuestión de la teoría platónica de las ideas, etc., ¿no? Entonces, creo que lo espiritual tiene que ver con eso, ¿no? Con lo inmaterial que de cualquier manera nos produce eh, cambios, consecuencias, reacciones, interpretaciones en la vida habitual, ¿no? Sí, por aquí también nos comenta don Carlos Barra, creo que la espiritualidad es independiente de lo religioso como tal. Conozco gente sin religión con una espiritualidad que atrae y contagia. Es que también hay muchas formas de entender la espiritualidad y alguna que me gusta mucho es la que maneja Yuval Harari en el Homo Deus. Porque suscribo, ¿no? Es como él lo maneja como una búsqueda de la verdad. Incluso habla de estos grandes líderes religiosos que se desmarcan de la religiosidad, justamente, ¿no? En su momento eran más espirituales que religiosos. O sea, si piensas en el caso, por ejemplo, de Jesús, o sea, él pues era como un revolucionario, ¿no? Él estaba buscando la verdad, él estaba buscando como otros elementos en su condición sociohistórica, ¿no? Se opone al Sanedrín judío, se revela a las duras condiciones que imponían al pueblo judío, ¿no? Lo mismo podemos hablar de Sócrates, ¿no? Que dice, bueno, pues este mundo de lo mitológico, pues nada más están engañando al pueblo, lo único que quieren es invitarlos a pelear guerras pues no son de ellos, ¿no? Por eso cantan los mitos y los poetas cantan los mitos y no, o sea, aquí lo que lo que tiene que entrar es el logos, ¿no? Y también Siddhartha, ¿no? Siddhartha se revela ante las condiciones tan jerárquicas, tan estructuradas, tan esta sociedad tan dura de castas que vivían en la India y que siguen viviendo, por cierto. Entonces él dice, no, hay que inventar una liberación, ¿no? Para para todos, ¿no? Para las masas populares. O sea, todos eran revolucionarios, estaban buscando algo, desmarcarse, ¿no? De la condición histórica y social. Entonces, en ese sentido, iban como pues así, eran como contracultura, de alguna forma, ¿no? Eran como rebeldes, hasta cierto punto anarquistas, ¿no? Ya después se va absorbiendo pues este impulso, se va institucionalizando y se vuelven religiones por sí mismas, ¿no? O sea, de lo judío a lo cristiano, de la religión antigua de los viejos dioses griegos al logos y pues del brahmanismo al budismo, ¿no? O sea, es esta tradición. ¿Cómo ves, Rich? Eh, Me gustaría leer el comentario de nuestra amiga, colega
maravillosa Valeria Manzanilla, eh, dice, yo no sé definir la espiritualidad, pero a veces la experimento cuando estoy ante la belleza sublime e imponente de la naturaleza, que me da un sentido de trascendencia, insignificancia y comunión con el universo, todo al mismo tiempo. Pero no puedo dejar de enlazarlo con la cascada de endorfinas que se produce en ese momento. Este, ya vamos a pagar todo y nos vamos, ¿no? Creo que ¿qué podemos decir sobre La este comentario? culminación es el comentario que culmina. Aquí se cerraba la noche, definitivo, ya. Apaguen todo, ya estuvo. No, 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 sí, por supuesto. La verdad es que, digo, ahí podría decir que es una herencia del romanticismo, ¿no? Lo sublime, o espiritualidad pensada como lo sublime. Pero también, y hay eso, por supuesto, la espiritualidad no es algo que yo pueda nombrarme como y asumirme como un experto y poder encapsularla en un concepto, en un relato, en una definición. Creo que sería absurdo. O sea, esta es la fluidez de estas ideas, tiene que ser como abierta, dar espacio para estas distintas observaciones, ¿no? Pero también todo tiene una genética, ¿no? Todo tiene se hereda estas líneas de pensamiento. Creo que esto que menciona Valeria es como muy romántico, ¿no? Este, lo sublime, ¿no? Hace como el concepto, ¿no? Lo sublime, encontrar en la naturaleza el despertar de algo que no alcanzas a ver. Rudolf Otto es como lo inmanente, este, el misterio tremendo, ¿no? Que significa la naturaleza. ¿No? Todo el mundo experimenta sencillamente con esos atardeceres, la playa, ahorita. No, 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 se pone riquísimo también el tema de la espiritualidad. ¿Cómo ves, Rich? Sí, me parece un parteaguas el comentario de Valeria en cuanto a lo sublime, ¿no? La conexión con el universo, la naturaleza y la insignificancia al mismo tiempo. Precisamente así trataba de definirlo Joseph Addison para la época, Kant también, ¿no? Tiene ahí elucubraciones sobre lo sublime. Y lo que me parece interesante en cuanto a los caminos y las instituciones, incluso que ostentan, ¿no? Un reconocimiento de la verdad, también lo complementan con la experiencia de lo sublime. O sea, tratemos de pensar pues, en la gloria, ¿no? Católica, por ejemplo, ¿no? O sea, la experiencia o sea, lo sublime de manera religiosa, ¿no? Esta promesa de satisfacción infinita y eterna que vas a poder obtener de cierta manera, ¿no? Siguiendo ciertos caminos, ciertas reglas, ciertas acciones, etcétera, ¿no? Pienso también en la consecución del nirvana, por ejemplo, budista, ¿no? Entonces, tiene se puede comparar un poco con también la experiencia de lo sublime también el descubrimiento o el alcance de la verdad, ¿no? La verdad absoluta y deshacerse de esta ilusión que representa el samsara, ¿no? Pero también me remite este, a la cuestión platónica, ¿no? Del mundo de las ideas, ¿no? Estamos en una ilusión en la que no alcanzamos a ver realmente las formas ni los colores de las cosas y del mundo, y existe un camino y un esfuerzo constante para poder quitarte la venda de los ojos y alcanzar, ¿no? Esta experiencia que puede ser comparable con lo sublime que ya mencionaba Valeria y que estos pensadores, primordialmente en el romanticismo eh, sí, para la época pues, estaban manejando y describiendo, ¿no? Sí, justo eso que mencionas ahora es como el vínculo de lo cristiano con lo platónico, ¿no? En el mundo de lo cristiano hay como una idea de que el mundo
el mundo que vivimos, lo material, la carne, ¿no? Como se dice, pues es un mundo aparente, ¿no? Un mundo transitorio. Lo verdadero está en el cielo, ¿no? Entonces tú debes renunciar a este mundo del cuerpo para pensar en lo verdadero que es el mundo del espíritu, ¿no? O sea, eso es una herencia muy clara de lo platónico en el mundo de lo cristiano, ¿no? Y también como nos dice aquí don Carlos, justamente, como hoy en día, hacemos esta diferencia cuando, digo, todavía en el siglo XIX y pues hasta la mitad del siglo XX, y digo, ya hasta hoy, nuestras comunidades latinoamericanas lo vemos, y aquí en Mérida lo vemos con mucha claridad, cómo se sigue viviendo con mucha fuerza el tema de lo religioso, sigue siendo importante, vigente, une a las comunidades y genera un montón de vida social y creencia, ¿no? O sea, sigue siendo importante. Sin embargo, también hay que reconocer que pues hoy en día hacemos esa como diferencia, ¿no? Antes todo estaba absorbido por el mundo de lo religioso. Hoy, podemos decir, y lo dice aquí don Carlos, puedo reconocer que alguien es espiritual y al mismo tiempo, eso no tiene nada que ver con lo religioso, porque hay como prácticas dentro de lo religioso, pero hay prácticas dentro de la espiritualidad. Aquí lanzo la pregunta pues para toda la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que, qué prácticas dirían ustedes que le dedican a lo religioso o su religiosidad, ¿no? ¿Y qué prácticas dirían, no, pues esto está dentro de lo espiritual? No es sencillo, la verdad es que vamos como definiendo un poco los dos sectores. Nos van llegando comentarios, Rich, no sé si quieres que pasemos por eso, nos dicen por aquí, este, nos dice Valeria Manzanilla. Perdón, don Carlos Parra. Me parece que la espiritualidad es tan compleja que puede despertar las situaciones tan extremas como la pena o la alegría, el dolor o el gozo. Sí, sí, por supuesto. Y también ese punto, regresando un poco a ese punto, ¿no? Cómo tiene que ver con el cuerpo también. Parecería que no, que solo es que espiritualidad remite a espíritu, pero también se vive con el cuerpo, ¿no? Y aquí vale la pena introducir la relación de dos conceptos, que es lo trascendente y lo inmanente. Lo trascendente es con el tema de lo que no alcanzamos como seres humanos, de esa, pues sí, de esa vida más allá del cuerpo, pero lo inmanente es el cuerpo. Lo inmanente también es una forma de vivir la espiritualidad. Aquí, ahora, en este mundo, en este cuerpo, con estas personas. Y en eso se basa la espiritualidad, entendida desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la espiritualidad latinoamericana está muy asentada en la tierra, muy asentada en la vida, muy asentada en la agricultura, muy asentada en el territorio, en el cuerpo. Eso es como otra forma de entender la espiritualidad. Oye, Adrián, ahorita que don Carlos Parra mencionaba esta cuestión de que puede despertar las situaciones tan extremas como la pena o la gloria, el dolor o el gozo, pensaba en estas este, expresiones faciales en muchas esculturas que dan cuenta de gozo, la gloria y el éxtasis religioso. Y me acordé de esta imagen, ¿no? Es el éxtasis de Santa Teresa por Gian Lorenzo Bernini, ¿no? Y bueno, además del chiste de la comparativa ahí con Lindsay Lohan, que por supuesto en esa fotografía estaba en un éxtasis seguramente con sustancias, ¿no? Y otra cosa. Pero poner especial atención en esta parte de la expresión facial de Santa Teresa en el éxtasis, ¿no? Este éxtasis religioso. O sea, puede ser visto como una cuestión de éxtasis
espiritual positivo, pero también podría verse como una expresión plena de dolor, ¿no? Es casi eh, indetectable, ¿no? Si va para un lado ¿Cómo lo o va defines, para el no? otro, ¿no? Ujú. No, pues es que también esta parte del cuerpo remite mucho a estas, lo que se conoce también en una contracultura, subcultura, escenario, pues de las experiencias o los trips espirituales, ¿no? También este es otro como elemento de la cultura popular, ¿no? Que pues está por la vía de las sustancias, ¿no? Que la ayahuasca, que el peyote, que los hongos, que LSD también, ¿no? O sea, todos estos elementos y digo, hay como se relatan, subiéndonos a algunas narrativas, son viajes espirituales, ¿no? De hecho, hay como esta idea del turismo espiritual, ¿no? Vámonos a Oaxaca y nos vamos a meter allá a una chocita y pues vamos a visitar a nuestra, guía, ¿no? A nuestra, que nos va a llevar por el viaje, ¿no? Y pues es todo un ritual, ¿no? O sea, también existe como esta idea del viaje espiritual, el turismo espiritual, ¿no? Pues por el medio que quieras. Por supuesto, o sea, eso nos habla también de los márgenes de la espiritualidad, la comercialización de la espiritualidad. Y esta dinámica, esta tensión entre el establishment, lo marginal, el capitalismo, las prácticas originarias, no sé, es muy, muy interesante, muy dinámico. ¿Cómo lo ves, Rich? Sí, y creo que hay un boom, ¿no? Hay un boom en cuanto a esta cuestión, que se puede llamar como el turismo espiritual, pero también de retomar prácticas que de cualquier manera ya se hacían hace muchísimo tiempo, algunas de ellas, precisamente en pos de un ejercicio de encontrar sentido, de resolver problemáticas, de, eh, de, de contactarte con el universo, con Dios, o con la verdad, lo que sea. Esto la humanidad lo viene haciendo o sea, desde siempre, ¿no? Bajo distintas o con distintas herramientas, ¿no? Por supuesto que las sustancias están ahí siempre, siempre presentes, sintéticas o no, siempre han estado ahí como una herramienta para tratar de llegar a estas experiencias, ¿no? Sí, yo creo que hay un boom ahorita que no sé si vaya a alcanzar para llegar a una especie de, de nuevo New Age, ¿no? Que ya Ah, pasamos pues sí. del siglo pasado, pero ahí está, ¿no? Muy, muy, muy en boga, cada vez más personas accediendo a este tipo de experiencias, ¿no? En búsqueda de conectarse, ¿no? También una cuestión como de un proceso identitario, un proceso de la búsqueda del sentido, ¿no? Pues es que, pues la verdad, como seres humanos somos hay un elemento ahí primitivo que tiene que ver con la curiosidad, que es muy mamífero, ¿no? Es muy, experimentar es muy mamífero, ¿no? Es como curiosidad, pura, ¿no? Como, pues así ha sido toda la evolución, ¿no? Imaginemos este elemento que somos como monitos, como ratitas que estamos buscando qué probar y este elemento es como de mucha curiosidad, ¿no? El tema digo, tenemos amigos, compañeros, que también hacen vínculos, hipótesis que relacionan el tema de consumo de drogas con la evolución de la conciencia y la verdad es que las teorías evolutivas pues le dejan margen también a este elemento de la experimentación. Sin embargo, también hay que decir que este, hay como un extractivismo de las prácticas culturales
el consumo ritual de estas drogas, ¿no? Es decir, pues, y así es turismo. O sea, yo quiero probar esto, cómo se vive allá, me voy a mi chocita, luego me voy al temazcal, luego me voy, me como lo que tenga que comer, o lo inhalo, o lo fumo, o lo que sea, para poder tener esa experiencia. Pero también, eso se nos olvida de repente cómo se desvincula de un marco mucho más amplio, ¿no? De entendimiento, de una cosmovisión, de una creencia general, de relación con las personas, con la naturaleza, con, no sé, o sea, es como, o sea, te lo empaquetaron, te lo separaron, ¿no? De todo su núcleo, ¿no? Muy parecido con lo que sucede con el mindfulness, ¿no? Pues el mindfulness como extraído de las prácticas contemplativas, meditativas del budismo, ¿no? O sea, como ya como pasado por plástico, ¿no? Pero no sé cuál es tu opinión, Rich, también al respecto. Eh, bueno, me gustaría leer este comentario de Javier Martínez. Gracias por seguirnos. Dice, el éxtasis, así llamado, y que nos refieren a imágenes como la de Santa Teresa, que mostramos hace un ratito ahí junto con Lindsay Lohan, o llegar al nirvana, como los gurús o yogis, la meditación profunda, se pueden definir el éxtasis se puede definir como una disociación de la personalidad, como una desconexión del mundo real. Eh, y estoy sumamente de acuerdo con este comentario. Eh, Hay como una despersonalización, hay como una pérdida del yo, ¿no? En esta pérdida del yo, entonces las ventanas para conectarse con algo más grande se abren, ¿no? Y eso puede tener pues, efectos en una experiencia sublime, una experiencia religiosa, diría también Enrique Iglesias, ¿no? Este, que de eso va la canción también, ¿no? De comparar el amor romántico con el éxtasis religioso, ¿no? Eh, sí, y por supuesto que pues, las sustancias ayudan a eso, ¿no? El consumo de sustancias y el estado alterado de conciencia también muchas veces está enfocado hacia allá, ¿no? Hacia la pérdida del yo, de una manera pues, voluntaria, ¿no? Sí, por una parte, o sea, por una parte, sin hacer apología del consumo de drogas o sea, sí, la experimentación como una fuente de eh, eh, expandir los límites de la conciencia, ¿no? Sin embargo, también por otro lado, están todas estas prácticas de atención plena, o sea, que no requieren las drogas, ¿no? No requieren el consumo de sustancias, sino que más bien nos llevan eh, a generar estados de conciencia a través de la práctica repetitiva, ¿no? O sea, como la habilidad consciente, ¿no? Que son las prácticas meditativas, contemplativas, ¿no? Sobre todo lo que conocemos, bueno, al menos yo lo conozco a través del budismo, ¿no? Este, y que y efectivamente, o sea, aquí vemos los comentarios que es repetitivo, ¿no? Hay como una búsqueda de, una necesidad de intensificar la experiencia, ¿no? Oye, y hasta las películas, tú lo ves en las películas fácilmente, gracias, y en las películas no es lo mismo, por ejemplo, ver los Avengers, ¿no? Que son así explosiones, muchos colores, muchos personajes, que planetas chocando unos con otros, edificios cayéndose, ¿no? Requerimos como toda esa estimulación. Sin embargo, como, como con una atención entrenada, nos basta con un estímulo suave, ¿no? Como sencillamente la jardinería o caminar o tratar de observar, encontrar las aves en los caminos, ¿no? O sea, el silencio, ¿no? Es como estos dos mundos que son como opuestos, ¿no? Una hiperestimulación y el otro bajarle la sensibilidad, ¿no? Entrenarte para esa sensibilidad así muy suavecita. Sí, otro comentario de Kaeri Jiménez. Gracias, Kaeri. Qué gusto que nos estés viendo. Eh,
¿Podría tener la espiritualidad una base neurofisiológica y neuroquímica y las emociones extremas o el consumo de sustancias psicoactivas son algunas formas de detonar este estado de espiritualidad? Creo que es pregunta. Eh, Pregunta y statement también creo, ¿no? Qué gusto saludarte, Cari. Sí, pues sí es pregunta. Yo estoy casi seguro que sí. Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, diría mi, mi, mi viejito de cabellos de algodón, pero eh, sí, y yo recuerdo un pasaje, no recuerdo en qué texto, de Borges, ¿no? En donde se cuestionaba como el surgimiento de la conciencia humana, ¿no? Y decía, o se preguntaba como, ¿qué habrá soñado el primer hombre que soñó, ¿no? Y a partir de esta conciencia del sueño en donde te puedes ver proyectado fuera de ti, ¿no? Porque sabes que no es la realidad material, ¿no? Eh, Surgiría, ¿no? De acuerdo a Borges, ¿no? El primer atisbo de espiritualidad, ¿no? O sea, a través del sueño y de la proyección propia en la conciencia, de que podemos hacer cosas más allá de lo que hacemos en la vigilia, ¿no? Entonces eso tenía o debía tener una explicación este, mágico, extraordinaria, espiritual y demás. Tenía que estar conectado con otra cosa que no podemos entender. Eh, Comparando un poco esta experiencia, ¿no? De la que habla Borges, del sueño y de darte cuenta del sueño, y es una dimensión distinta y la potencia, ¿no? De esa experiencia por primera vez, creo que puede ser comparado también con la potencia de experiencias que se pueden vivir a partir de emociones extremas o la contemplación, también de la que hablaba Adrián o Valeria, de esta conexión con la naturaleza, o incluso los estados alterados de conciencia a partir del consumo de sustancias psicoactivas y demás, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? No sé si, o sea, si sea una base puramente neurofisiológica y neuroquímica. Es evidente, ¿no? Que los neurotransmisores juegan un papel importantísimo en la búsqueda de estas experiencias y reforzando las conductas. Eso es evidente, eso está clarito, ¿no? Pero yo no sé qué sea primero. O sea, si esta búsqueda orgánica, ¿no? Que se transforma en el desarrollo de las experiencias y la búsqueda de las experiencias, o el reforzador tras la experiencia, ¿no? Ese sería como el debate, es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, ¿no? Pues yo me acuerdo mucho de conversaciones con Kaeri, ¿no? O escuchándola hablar y de los temas que maneja ella, ¿no? Está en el tema de la biología, de establecer este vínculo entre la espiritualidad y el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, y yo escuchaba cómo lo planteaba, ¿no? Y por favor, Cari, corrígeme aquí ya, si lo explico bien, digo, es también un poco de mi entendimiento cómo se plantea esto, que para llegar a la espiritualidad, pues primero tiene que haber una conciencia, una autoconciencia, y para esa autoconciencia tiene que haber un desarrollo pues superlativo de las condiciones, justo aquí lo que dice, ¿no? De la neurofisiología y de la neuroquímica, ¿no? ¿Y cómo va a haber esta estimulación? Pues precisamente a través del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Esa es como la hipótesis que se maneja, ¿no? A través del consumo de estas drogas se estimularon ciertas áreas del cerebro que permitieron la evolución del lenguaje, que permitieron la capacidad de decir qué rayos hago en este mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de estar aquí pastando y tratando de sobrevivir en la sabana y mirando las estrellas en la noche? O sea, todos estos elementos vienen de una cognición pues desarrollada, ¿no? Y pues esta estimulación, o sea, este desarrollo vino de la estimulación por sustancias psicoactivas, ¿no? Creo que esa es la hipótesis que se estaría manejando. No, por supuesto, yo no me declaro experto en y es una pregunta muy fundamental, ¿no? ¿Cómo pasamos
de, pues de este estado primitivo, digo, no sé si, cómo llamarlo incluso, ¿no? De los primates hasta pues esta, digamos, pretendida superioridad de la metacognición, autoconciencia, espiritualidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto? Pues, eh, creo que Jostein Gaarder, este autor noruego en Maya, una novela maravillosa que escribió ya hace 2 o 3 décadas, hablaba precisamente de la maldición de estas circunvoluciones de más que tenemos, ¿no? O sea, estas circunvoluciones de más nos empujan, ¿no? A tener más de estas experiencias, pero también a tratar de explicar mejor no sé si mejor, pero más satisfactoriamente el mundo y la conciencia de nosotros mismos es un don, pero también es una maldición, ¿no? O sea, si nadie se hubiera preguntado por qué no había nada, no hubiera sido un problema, ¿no? Pero entonces llegó un güey ahí con unas circunvoluciones de más y dijo, a ver, ¿por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Y es un problema de la condición humana. Por ahí hay teorías que implican precisamente el desarrollo de cerebro humano con el uso primitivo de sustancias, ¿no? Pues sí, creo que de alguna manera pueden estar interrelacionados evolutivamente, pero lo que sí es definitivo pues es que sí existe una conexión, ¿no? Entre el desarrollo de la espiritualidad en la historia y estos usos, ¿no? Pues De sabes estas qué, cuestiones. Rich, pues sabes qué, Rich, la verdad es que ambas cosas, tanto la espiritualidad por sí misma como tema científico, como pues esta evolución a partir de digo, la hipótesis de la estimulación del prefrontal con sustancias psicoactivas y todo esto, de alguna forma continúan siendo marginales y periféricas, digo, todavía no terminan como de consolidarse en el establishment como parte de una explicación científica así dura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Recuerdo hace algunos años que estábamos planteando el diplomado en espiritualidad con un verdadero experto del tema de espiritualidad, el doctor Elías Góngora Coronado, y el equipo que armó alrededor del tema de espiritualidad, muy queridos compañeros, Iris Vázquez, Dolores Almazán, ¿no? Y pues juntamos un montón de gente, invitamos, escuchamos, ¿no? Esta experiencia del diplomado en espiritualidad pues, estuvo muy bonita, la verdad, pero digo, y fue a través de la Facultad de Psicología, invitando pues a académicos de la universidad, de antropología, de arquitectura, o sea, de las ciencias sociales, o sea, de esta parte, ¿no? También practicantes, pero pues había un punto de vista, pues, de ciencias sociales, ¿no? Y recuerdo que cuando lanzábamos estas convocatorias, había gente que nos decía, no es posible que en la universidad, una universidad pública, estén hablando de estas cosas que son charlatanerías y son pseudociencias y ya estamos en el siglo XXI. O sea, como no, digo, hay una voluntad, una emoción, no sé, como ver a la espiritualidad como algo místico, no sé cómo llamarlo, místico, marginal, sí, no sé cómo llamarlo como New Age, no sé cómo decirle, pero pues es parte de la experiencia humana, ¿no? Que se puede abordar desde psicología, desde antropología, desde historia, desde economía, desde política, desde el derecho, o sea, hay como muchos aspectos que son dignos de mención desde una ciencia más formal. Pero tú cómo ves esta tensión, Rich, entre lo marginal y el establishment para hablar del tema de la espiritualidad? Pues es que, o sea, creo que tiene sentido sociohistóricamente hablando, ¿no? Recordemos que pues vivimos el siglo pasado, ¿no? Una secularidad importante que también creo que venía como consecuencia de una época
excesivamente positivista, ¿no? O sea, que venía, por supuesto, de este contexto de la modernidad. Y entonces llegó un momento en el que la ciencia se volvió como un poco como el nuevo dogma, ¿no? Entonces, lo que no pasaba por, el filtro, ¿no?, de los centinelas de la ciencia, pues era absolutamente descartado, ¿no? Y denigrado. Creo que viene un poco de ahí, ¿no? Pero ahora que estamos hablando ya del siglo XXI y una época, por llamarlo de alguna manera, post-secular, tienen otra vez estas conexiones, ¿no? Esta reconciliación un poco más colectiva, ¿no? Con algunas prácticas que tenían que ver exclusivamente antes con las prácticas espirituales puramente o incluso hasta religiosas, ¿no? Creo que estamos justamente en ese cruce y que era de esperarse, sociohistóricamente hablando, que ocurriera. Eso me queda claro. Para mí está como bien explicado de esa manera, ¿no? Ante la ausencia, por la secularidad de estas guías y estas certezas, eh, buscamos herramientas que nos den un poco más de certeza, o al menos la ilusión de certeza, ¿no? Pues, creo que por ahí va un poco el asunto. Me parece maravillosa la forma en la que lo explicas, Rich, y creo que es un punto medular, sobre todo tratar este tema a través de la condición postsecular. Y de repente aquí nuestra productora siempre nos jala las orejas y nos pellizca porque de repente introducimos conceptos que a lo mejor son como un poco más, hay que explicarlos un poco más, ¿no? Y pues esto de lo postsecular habla de una época en donde las religiones, no es que hayan desaparecido, pero le han dado, han cedido bastante espacio a un pensamiento que va más allá de lo religioso. En el siglo XIX era inconcebible no cruzar política, economía, toda la vida social a través de la religión. Y viene a entrar el siglo XX, ¿no? este, Cambiaron las condiciones a través de pues, la Revolución Francesa, la Reforma aquí en México y, pues mucho, ¿no? Fue transitando, ¿no? Esto de lo postsecular es después de este orden que tienen las religiones axiales, como la religión católica y otras religiones, sobre todo en Occidente, pues el mundo cristiano, ¿no? Entonces, pues ya en el siglo XX da espacio para que vengan nuevas creencias y se asocian, pues mucho tiene que ver la ciencia, ¿no? Pero la verdad es que hay textos clásicos muy bonitos que relatan cómo hay escenarios, ¿no? Estados Unidos, Francia, ¿no? Francia como un caso muy particular de Europa. Europa es muy está abandonando muy rápido demográficamente el tema de lo religioso, ¿no? Sobre todo en la parte más norte. Este, pero eso no nos dice exactamente si, o sea, no nos dice cómo se manejan sus creencias. Nos está diciendo que están abandonando las religiones, pero no están abandonando creencias como el horóscopo, pues también el tema le dan más lugar a la ciencia, a la psicoterapia, prácticas como, no sé, diversidad de prácticas como, no sé, el regreso de la brujería, el regreso de no lo sé, una diversidad, hace rato te decía que es como un gran magma, una gran masa subterránea de contracultura que el tema de la creencia es irrenunciable, parece que es irrenunciable para el ser humano. Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo, y creo que lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? De esta vuelta, ¿no? A conectarnos con algunas de estas prácticas, eh, es una prueba fehaciente de esta necesidad, ¿no?, irrenunciable de la que hablas. Eh, dime, dime. Hay una pregunta clave, Rich. Este, ¿tú sabes qué signo zodiacal eres? Por supuesto que sí.
¿Y qué caracteriza tu signo zodiacal o qué onda? O sea, aquí como, no sé. Eh, la verdad es que hace mucho que no leo las características de mi signo. Eh, recuerdo cosas bonitas, ¿no? Que es Géminis, Como, ¿no? Es Géminis, sí, sí, todos los de sí, junio. También de la productora como, también. sí, 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 como la inteligencia y la sociabilidad y este, dotes de introspección y estas cosas bonitas, ¿no? Que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Este, también un poco de esta búsqueda identitaria, ¿no? Eh, yo no sé si tú lo hayas percibido así en los últimos años, yo creo que 2 o 3 años, hay como un revival, ¿no? Acerca de la astrología en general. Sí, 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 sí. Lo he escuchado bastante, ¿no? En conversaciones informales, la verdad es que no lo he visto tanto a través de lo, de lo académico, de la investigación. Lo que he visto a través de la investigación, o sea, en ciencias sociales, es efectivamente que algo que se llama el medio cúltico o cultic milieu, perdón por mi francés, si no lo digo bien, que es justamente esta constelación de creencias que ahí métele lo que quieras, ¿no? Métele que los horóscopos, que el yoga, que el New Age, todas estas prácticas como muy marginales, métele también el tema de ovnis, el tema de conspiranoia, o teorías de conspiración. O sea, es toda esta contracultura, así como, si quieres, hasta como subterránea, donde puedes meter lo que quieras, prácticamente. Pero como el magma pues, de las placas tectónicas, como que trata de salir, tiene como ciertos puntos, ¿no? El horóscopo, pues tiene, no sé, prácticamente unos 10.000 años de acumulación de conocimientos. Hoy nos llega a través de las cajitas de cerillos, ¿no? Nos llega a través de la última sección del diario, de una revista. O sea, realmente nos queda así como muy disuelto, ¿no? En la cultura. Sin embargo, sí remite a un conocimiento ancestral, es como que empecemos a hablar, ¿no? Ahorita de la espiritualidad maya, ¿no? Es que ellos eran grandes astrónomos, por eso cuando te digan que tú eres del signo del venado o del signo de la tortuga, pues tú tienes que creerlo, porque ellos eran grandes astrónomos. O sea, hay como unas creencias ahí que no siempre se conectan, ¿no? Y de eso trabaja el Cultic Milieu, es una serie de prácticas y creencias así medio desarticuladas, no son científicas, pero se mantienen vivas, porque a la gente le gusta mucho esas narrativas. Sí, claro. Y en ese sentido, creo que me gustaría mencionar como el uso de algunas de estas prácticas y demás desde el punto de vista o la validación eh, psicoterapéutica, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar acerca de las constelaciones familiares o terapia de ángeles y arcángeles no sé, flores de Bach, aromaterapia, no sé, cualquier cantidad de estas prácticas que por supuesto que no están filtradas por una cuestión de evidencia científica, y no queremos hacer una apología absoluta y completa de estas prácticas desde nuestra postura de psicólogos clínicos, ¿no? Pero también entender que algunas de estas prácticas fungen como herramientas, ¿no? Pueden fungir como eh, pues, caminos alternos en los que la gente pueda alcanzar cierto nivel de bienestar o resolver algunas cosas muy particulares, ¿no? Aquí el problema es la posibilidad del dogmatismo, ¿no? O sea, desde mi postura particular, clínica, eh,
yo entiendo que las teorías acerca del comportamiento humano, todas las teorías, son metáforas, ¿no? O sea, dentro de esta perspectiva del lenguaje como el mundo, ¿no? Nos servimos de metáforas que explican nuestro comportamiento, el comportamiento del otro, para poder tener cierta certeza, para poder alcanzar cierta certeza y cierta sensación de control y de entendimiento, porque no podemos con la incertidumbre, ¿no? O sea, es una pesadilla no saber por qué ocurren las cosas y qué va a pasar y por qué el otro se comporta de tal o cual manera o por qué yo me comporto de o cual manera. En ese sentido, por ejemplo, la astrología te lo responde muy sencillo, ¿no? Pues te comportas así, te va así porque estas son tus características, porque tu ascendente es tal o cual, y entonces eso le da un sentido, ¿no? A algo que no podías entender de otra manera. En estas prácticas, que también pueden cruzarse con lo terapéutico, pues también entenderlas así como una posibilidad, ¿no? De herramientas que puedan servir para individuos en particular, pero tener mucho cuidado de lo dogmático, ¿no? O sea, estas cuestiones pueden ser metáforas fantásticas que pueden hacer sentir bien o resolver, darle respuesta a algunas cosas, eh, pero no dejarse llevar por lo dogmático, ¿no? Porque ahí pues, existe una vulnerabilidad y una desventaja de los individuos en búsqueda del sentido. Y en ese aspecto, ahorita recordé esta serie documental en Netflix que se llama Wild Wild Country, que habla sobre la secta que formó Osho, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Osho, que seguramente han visto sus libros por todos lados en alguna ocasión, es un infaltable en las En las estanterías de bibliotecas. Sí, sí, sí. Sanborns, Ajá. ¿no? Estas tiendas de conveniencia y demás. Eh, y lo que se refleja ahí muy interesante es cómo hay un aprovechamiento de esta búsqueda de sentido, ¿no? O sea, la gente vulnerable, la gente que no está perdida, necesita respuestas, necesita una guía y estoy seguro que es muy fácil embriagarse del poder, ¿no? Que te puede dar eso. Y eso es justamente lo que pasa con Osho y su secta, ¿no? Y los Con muchos conflictos. gurús, no solo con él. Sí, claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con lo sectario, con lo dogmático, ¿no? Y tomar estas cosas como, bueno, a lo mejor herramientas que a algunos les pueden servir, ¿no? Insisto, como metáforas de entendimiento del mundo, no como la respuesta, ¿no? No como el sentido absoluto. Eso es tremendamente peligroso y creo que sí hay que tener eso muy en cuenta en un semáforo espiritual, comportamental, humano, ¿no? No sé qué opinas de esto. Este, pues varias cosas. La verdad es que sí, este comentario que hizo al principio don Carlos de la separación de lo religioso con lo espiritual, pues la verdad es que no se daba antes. O sea, lo religioso abarcaba todo, ¿no? Y vemos cómo hay un declive de la civilización parroquial, ¿no? Hoy podemos entender muy fácilmente el divorcio de lo religioso con lo espiritual, ¿no? Y en ese escenario, pues hay que reconocer también la necesidad del hombre de lo ritual, o sea, que existe, o sea, y lo vas a encontrar en el tema religioso de la religión axial, lo católico, todo este escenario, pero también, digo, a propósito, me puse mi playera aquí de los Leones de Yucatán. Lo vas a encontrar en tu equipo deportivo, lo vas a encontrar en los conciertos multitudinarios, lo vas a encontrar no lo sé, por aquí también en las aficiones como nuestra productora, ser parte de una colectividad tipo Army, ¿no? O sea, así, ¿no? Hay una necesidad de experimentar este tema de lo ritual en distintos escenarios, ¿no? Y también me remite mucho a justo esta precaución que tú estás manifestando. En la semana tuve oportunidad de platicar con Cecil Schomburg, ¿no? Que es una
una compañera, una amiga muy, muy querida, muy estimada, que ella es practicante de yoga, de meditación, con mucha experiencia, y ella platicaba justamente eso, ¿no? Con cuidado, ¿no? Con los maestros que, que no te empoderan. Justamente un maestro espiritual es eso, ¿no? Que te tiene que empoderar. Una persona, uno de estos gurús que te domina y te, toma todo el poder para sí mismo, ¿no? Cuidadito, ¿no? Esos son como los riesgos, ¿no? Aquí se cruza un poco el tema de lo sectario, ¿no? Y pues aquí a propósito del fútbol también se cruza el tema de la violencia, ¿no? Como también en esos estados así alterados de conciencia, el éxtasis, estás en el estadio, ¿no? Este, pues sí, es como un éxtasis religioso. No sé si te ha tocado, Rich, estar en el estadio, que suceda, no sé, algo extraordinario y con toda la gente gritando y pues, tomando unas cervezas y las bengalas y, o sea, es como, no sé, es como lo más cercano que tenemos en el siglo XX-XXI de lo que podría experimentar un campesino alemán entrando a una catedral que nunca había visto imágenes y de repente entra a la catedral y ve estos vitrales enormes atravesados por la luz y dice, no, aquí vive Dios, o sea, definitivamente aquí vive Dios. O sea, ya no, nosotros ya no nos sorprenden esas imágenes, pero ¿qué tal estar en un estadio? ¿Cómo lo ves, Rich? No, bueno, yo recuerdo perfectamente la primera vez que fui a un estadio. Mi papá me llevó. Yo tenía como, ¿qué serán? 10, 11 años a lo mejor. Fuimos a un partido en el Estadio Azteca, Chivas Necaxa. Quedó 1-1 y la verdad es que creo que estuvo bastante malito. Pero, o sea, la experiencia, la recuerdo como una de mis experiencias pico, ¿no? En la vida, porque, bueno, para empezar, lo impactante de lo colectivo, ¿no? O sea, imagínense en un edificio, en un armatoste tan imponente como el Estadio Azteca, ¿no? Lleno, ¿no? Repito, un montón de gente que está cantando cosas, que está saltando al mismo tiempo, y que están conectados todos enfocados viendo a 22, 23 personas allá abajo. Y recuerdo perfectamente, no sé si podría llamarlo que fue como una experiencia sublime, pero sí una experiencia abrumadora, ¿no? En el momento en el que las Chivas meten gol, ¿no? Este, es el grito del estadio, ¿no? Y tú gritas así como ¿Qué por edad reflejo tenías, Rich? también, ¿no? Como 10 11 años, ¿eh? No, pues sí, imagínate, me imagino la impresión como chavito, tu primera vez en el estadio, jugando tu equipo, meten gol y todos gritan así una cosa de decibeles descomun. O sea, es una experiencia orgásmica. O sea, así como, sí, religioso. O sea, por favor, cuéntanos tu experiencia, porque la verdad es que sí hay mucho símil entre la experiencia del éxtasis religioso y pues el gol, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no entendía qué estaba pasando, solo sé que todo el mundo estaba alterado de manera más o menos positiva, ¿no? Este, y te sientes conectado con el resto, ¿no? O sea, aunque sean tremendamente disímiles y demás, en ese momento los conecta una sola cosa y los alegra una sola cosa. Y esa idea, pues estaba chico, ¿no? Y esa experiencia me abrumó. O sea, me sentía espantado al mismo tiempo, pero también con cierto disfrute, ¿no? De esta conexión en la colectividad. eh, para mí fue una experiencia pico dentro de mi infancia, ¿no? Pero también recuerdo, y seguramente tú y las personas que nos están acompañando lo han podido experimentar, espero, pues la conexión de estar en un concierto, por ejemplo, ¿no? De tu banda favorita, ¿no? Y tocan uno de los himnos y todo el mundo está cantando al mismo tiempo, y todos enfocados en el güey que está ahí cantando encima de ti. eh, Hay una conexión ahí sublime, ¿no? O sea, puede ser un éxtasis, ya lo decías tú, hasta cercano a lo religioso, ¿no? Sí, ahí sí te puedo decir que sí he visto suficiente literatura que vincula el tema de lo, en el siglo
antes del siglo XVII, o sea, ya entraba la ilustración, pero todo antes, pues la catedral era pues el lugar del éxtasis para la población, ¿no? Pero luego, pues, digo, ya en el siglo XX fueron los estadios, o sea, sin duda, reuniendo, digo, y aquí cruzaba un poco por técnicas de dinámicas de grupo, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tú juntas en un espacio lo más pequeño que puedas a muchas personas y los sometes a un estrés corporal y los subes a una narrativa, ¿no? De que despierte emociones. Entonces ya los tienes así como muy sensibles, ¿no? Los vas caldeando, caldeando, caldeando. Pues, y esto se aplica también al tema del estadio, ¿no? En el estadio, miles de personas, cierto, no confinamiento, pero sí como estrechez, ¿no? En el espacio, ¿no? Cuerpo a cuerpo y los gritos y también los cánticos y esta experiencia identitaria, los colores, o sea, es un elemento también que muchos han vinculado con el tema de lo religioso. Yo, yo te puedo decir que sí he tenido como dos o tres experiencias así en el tema de los religiosos de estadios. Uno, cuando tenía como 16 años, en mi historia de vida, la parte como más, este, lo más religioso, lo más cercano a lo religioso como tal, en un seminario, en un evento que hubo de un tema así como de grupo católico, ¿no? Organizaron una obra de teatro, pero masiva, un evento masivo, fue en el estadio, no en el estadio, en el Poliforum Sapna, allá en Cuculcán. Este, y fue una producción impresionante, en música de una producción nivel Televisa, sí, sin exagerar, o sea, estuvo muy bien montado, y pues nosotros nos tocaba trabajar allá tras bambalinas, vendían refrescos, cosas así, ¿no? Pero había tanta gente y todos estaban cantando tan fuerte las canciones, que eran canciones muy reconocibles, porque el tema era una obra de teatro, no sé si te acuerdas que hubo una época que se puso de moda la historia de José, José el Soñador, una cosa por el estilo, esa historia bíblica. Entonces la gente estaba cantando tan fuerte, el sonido estaba tan fuerte también de la música, que era una cosa envolvente. O sea, era una experiencia que tú te quedabas así, yo quiero quedarme aquí todo el tiempo, o sea, no quiero salir de acá, no quiero que acabe. O sea, la verdad es algo impresionante lo que sucede cuando el tema de la música, ¿no? El tema de la música, los eventos masivos, un espacio confinado. O sea, hay algo que se estimula ahí, ¿no? Hasta ciertos estudios justo hablábamos el otro día de Felipe Novelo, gran maestro de la Facultad de Arquitectura. Él me recordaba mucho este tema de la estimulación a nivel cerebral por parte de la música y en escenarios de lo ritual. No sé si podría decir así como un concierto que tú digas, no, hombre, este ha sido como extático. Pues tampoco he ido a muchos conciertos, ¿no? O sea, no tanto como hubiera querido, pero creo que pues, el que más disfruté fue en el de Radiohead, en el 2016, si no me equivoco, con mi buen amigo José L. Álvarez. Me Un puse, abrazo para Joselito, su cumpleaños, creo que es mañana, ¿no? sé Abrazos, qué día es mañana. besos, con mucho apapacho para Joselito. O en estos días, estoy seguro que es en estos días. Sí, donde me puse la peda más cara de la historia, porque la cerveza cuesta 100 pesos, ¿no? Este, pero sí, disfruté mucho ese concierto, ¿no? Pues porque Radiohead está en mi top absoluto y estar ahí con más gente que estuviera disfrutando eso exclusivamente y cantar Fake Plastic Trees con miles de personas al mismo tiempo, fue casi un éxtasis. Y además ya estaba medio borracho, ¿no? Entonces eso potenció la Sustancias experiencia. psicoactivas, como dice Kaeri, ¿no? Sí, sí. Sí, lo recuerdo bien, lo recuerdo con cariño, ¿no? Eh,
Pues así, hoy hay un comentario aquí de Valeria. Adelante, adelante. ¿Qué dice Valeria? Dice, creo que lo ritual forma parte de los mecanismos en búsqueda natural, evolutiva de la certeza entre seres humanos. Incluso en el set terapéutico ocurren rituales. La estructura es necesaria para dar sentido dentro del caos y los rituales, a final de cuentas, cumplen esa función de dar estructura a momentos concretos. Sí, es como una forma de articular lo que no tiene nombre, o sea, lo que no se puede digerir a través del lenguaje, pues para todo lo que queda al margen del lenguaje, pues está el ritual, ¿no? Está la imagen, está el acto, ¿no? Que le da, que dota de sentido más allá del lenguaje o permite digerir lo que no, lo que queda, lo que excede de las palabras, ¿no? Lo que no le podemos dar un nombre. O sea, es un elemento que permite transitar, ¿no? De lo totalmente, de este caos que dice Valeria, de esta oscuridad total, nos da un espacio como para ir manejando, digeriendo, ¿no? Esta emoción, porque la emoción es un antecedente del lenguaje, ¿no? Aquí entraríamos en esta discusión tan clásica que hemos tenido con Dora Yora Talavera. Saludos para nuestra querida maestra de toda la vida, que pues ella diría, no, pues el lenguaje es primero, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está una serie de teóricos, Rudolf Otto, Lacan, que dicen, no, pues hay un excedente del lenguaje, ¿no? Hay algo que va más allá, la imagen, el sentimiento del cuerpo. ¿Cómo hay algo que excede el cuerpo y que no hay facilidad para ponerle un nombre? Sí, y estamos hablando de estas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y hablando de conciertos, el concierto al que yo he ido, que sin duda ha sido lo más extraordinario, así como la experiencia pico, ha sido pues, cuando estuvo Roger Waters la segunda vez en México, en el Foro Sol. Llegó un momento en que ya no podía hablar, ya no podía cantar, no podía mover. O sea, ya estaba así en un estado vegetativo, reptiliano, ya la música entraba directamente a la parte más, la parte más ancestral de mi sistema nervioso, directamente, ya sin intermediarios. O sea, una emoción impresionante. O sea, ese potencial tienen estos eventos, estos rituales. El estado catatónico Sí, sí, musical, ¿no? exacto, exacto, ya. O sea, te desborda la emoción, ¿no? Este, yo creo que toda la civilización, en esta época possecular, extraña eso, ¿no? Por eso también se han vuelto muy populares y qué bueno que lo así orgánico, ya lo conectamos con este tema también de la agenda, que es el tema de la teología de la prosperidad, porque también en los grupos, digo, y también hay que poner un marco aquí, ¿no? De respeto hacia las espiritualidades y religiosidades de todos. Y hablando, ya entrando a hablar del tema de lo evangélico, en estas denominaciones, iglesias, religiosidades, grupos religiosos, pues también hay un elemento ahí muy emocional, ¿no? De música, de narrativa, incluso en algunos escenarios baile, ¿no? Entonces pues es otra experiencia, ¿no? Digo, no sé si, digo yo, habituado en el mundo católico, generalmente voy y es una cosa como muy solemne. Digo, no te da ganas ni de parpadear porque te pueden hasta regañar, ¿no? Digo, hay muchas variedades, ¿no? Pero en el mundo de lo evangélico está la música, te invitan a la alegría, no, sientes un éxtasis así bien rico, ¿no? Estás disfrutando la ceremonia, ¿no? Entonces eso abraza. Digo, no sé si te ha tocado, ¿no? Participar o estar cercano como una de estas ceremonias, Rich. En una ocasión, pero no me pude incluir, ¿no?
sea, me sentía muy incómodo, pero precisamente por esta escuela católica, ¿no? De la solemnidad y un poco de la culpa, ¿no? No, no, no se me ocurre ahí como estar muy contento eh, por las experiencias que yo venía cargando de mi infancia y mi acercamiento con la religión católica, ¿no? Sin demeritar de ninguna manera, yo decía, Adrián, una religiosidad y espiritualidad, pero sí he visto y he estudiado y he escuchado, por ejemplo, pues el nacimiento del gospel, ¿no? En estas iglesias, en estos templos, pues en plantaciones de algodón en los Estados Unidos, ¿no? A principios del siglo pasado, en donde pues, era cantar y bailar y aplaudir como una especie de, en un lugar en donde se le permitía, ¿no? A estas personas que básicamente estaban esclavizadas, ¿no? Poder conectarse con eso mucho más elevado, con esto que les proporcionaba confort, ¿no? Y les daba una identidad de la que estaban privados en la vida pública afuera, ¿no? Por eso el gospel es tan poderosísimo y tiene un lugar tan preponderante tanto pues, en la historia de la música como en la cuestión social, primordialmente en los Estados Unidos en aquella época, ¿no? Sí, Ricardo, verdadero experto en este mundo que vincula la música con la espiritualidad. Este, Ricardo ha dado, pues como parte de las actividades del diplomado en religión a través del arte, pues él dio cuenta de sus investigaciones en el área el vínculo sobre todo de la música, las raíces de la música afroamericana, ¿no? Y pues este vínculo tan estrecho que tiene con la espiritualidad, ¿no? Afroamericana, ¿no? Para atravesar el tremendo trauma de la esclavitud, de la injusticia, del sometimiento, del dolor, ¿no? Y pues Ricardo pues, es como muy experto, ¿no? Ha manejado muy bien su investigación para articular todo lo que tiene que ver con la música, ¿no, Rich? Yo no sé, no soy un experto, soy un entusiasta, nada más. Este, pero sí, el vínculo que ha habido desde siempre entre la música y la espiritualidad me llama mucho, ¿no? Me satisface mucho. Y por eso es que dentro de este entusiasmo me gusta hablar del tema, por supuesto, ¿no? Son dos cosas que han estado conectadas desde siempre, ¿no? Y que primitivamente pues tiene que ver con el ritmo, ¿no? El ritmo y la conexión del ritmo y la repetición con pues, estados alterados espirituales, de conciencia, etcétera. Sí, y eso es uno de los aspectos con los que se puede vincular el tema de lo religioso, pues puede estar ahí el tema, incluso desde la investigación en neurociencias, ¿no? La música en el contexto ritual religioso, pues genera una estimulación muy particular, ¿no? Otro punto de vista también sería desde el punto de vista político en ciencias sociales. Hoy en día en Latinoamérica estamos atravesando un auge de la presencia pues, de denominaciones religiosas vinculadas pues estos cristianismos, ¿no? Más cercanos a la parte evangélica, desmarcadas de lo católico, ¿no? Que han tenido una fuerte presencia, una fuerte, pues sí, vínculo con las decisiones democráticas de toda de Sudamérica, se ve en particular, ¿no? Que llevaron al poder a gente como Bolsonaro, ¿no? O sea, la relación que se establece entre lo religioso, espiritual, esta teología de la prosperidad de la que te hablaba, y se hizo una investigación en Brasil en donde le preguntaban a la gente, en el barrio, ¿no? En las favelas, ¿no? ¿Y cómo es que le preguntaban, qué te ha ayudado a salir adelante, ¿no?
¿Qué elementos te podrías mencionar tú para que pudieras decir que te ayudó a salir adelante? Y lo primero que dice la gente es gracias a Dios, ¿no? Y, o sea, pone de por medio su creencia religiosa antes de visualizar todo lo que en la lucha social, en la lucha democrática, en la lucha institucional, en la lucha gubernamental, en la lucha de todo el aparato que requiere el Estado para establecer políticas sociales, programas, educación, empleo, salud. O sea, se desmarca de todos estos elementos políticos y de la vida social, democrática, la participación. Y lo primero que dice es gracias a Dios. O sea, en esta, y sobre todo a través de la teología de la prosperidad, la idea es ver a Dios como, o sea, instrumentalizar la religión, en particular se da en estos casos sudamericanos, latinoamericanos en general, que se ve este avance de las religiones cristianas no con mucho tacto, ¿no? O sea, no es católico, no todo lo evangélico se reduce a eso, pero sí hay ciertas denominaciones que han tenido una explosión de demográfica, de influencia. Incluso hay autores como Omar Rincón, que es un teórico de ciencias sociales muy identificado, o sea, en ciencias sociales latinoamericanas, y dice, uno de los peligros más importantes para la democracia latinoamericana es el tema de la religión, es decir, a través de la religión se están colando ideas que han llevado a pues, casos muy visibles como en Bolsonaro, pero también el golpe de Estado en Bolivia estuvo muy atravesado por este tema, ¿no? Es decir, incluso se ve, o sea, este acto de decir, la Biblia regresó al palacio de gobierno, ¿no? O sea, estos actos son muy simbólicos de lo que representan este, estos grupos, y digo con todo respeto para las religiosidades y espiritualidades de todos, pero también este cruce de iglesia-estado ha sido como nunca o sea, se logró del todo, o sea, y se sigue desde la reforma trabajando este tema. Sí, recuerdo, ¿no? Esta imagen de esta señora, tras el golpe de Estado ahí en Bolivia, ¿no? Y el regreso de la Biblia ahí a la oficina, este, muy potente, ¿no? Y sí, bueno, claro, creo que es un tema sumamente interesante desde lo social. Y ahorita que hablabas acerca como de esta influencia y este crecimiento sobre las religiones y los cultos evangélicos, primordialmente en Centroamérica y Sudamérica, pues tiene que ver también con esta cuestión de la que hablabas tú de la prosperidad, pero también de lo económico y el capitalismo, ¿no? Y pienso como en la contraparte, ¿no? Y en la cienciología, ¿no? Este culto, ¿no? Y estas prácticas que están muy marcadas pues en Hollywood, ¿no? O sea, gente con muy alto poder adquisitivo, una segmentación muy pues, capitalistamente exitosa, ¿no? Y cómo ha crecido esta cuestión de la cienciología en esa segmentación poblacional particular, porque tienen otro tipo de necesidades, ¿no? No las necesidades que existen en los países y en los pueblos latinoamericanos. Eso está bien interesante, ¿no? De qué depende y qué factores influyen para que la popularidad de ciertas religiones, cultos y creencias crezca, ¿no? En estos segmentos, ¿no? Poblacionales. Yo me remito a esto que mencionaba de la espiritualidad como una búsqueda de la verdad. Y a estos personajes que lograron desmarcarse de un establishment pues, que consideraban injusto. Creo que también esta parte de la teología de la prosperidad es como muy vinculada a las incursiones de los Estados Unidos para dominar
política y económicamente todo Latinoamérica. Viene y prospera, inicia en los 60, 70, 80, tiene su origen pues va creciendo, ¿no? Y vemos las repercusiones políticas ya bien entrado el siglo XXI, pero tiene el origen también en una creciente latinoamericana vinculada a la teología de la liberación, es decir, un sector católico, cristiano, pero con una vena social fuertísima, que estaba luchando por la liberación precisamente pues de las condiciones totalmente injustas a nivel social, político, laboral, el campesinado, indígena, o sea, todo el tema latinoamericano como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, suena como a teoría de conspiración, pero pues hay pues, una gran documentación a nivel de ciencias sociales que tiene que ver pues sobre todo con el tema del Plan Cóndor, que tiene que ver con la incursión sudamericana de los Estados Unidos, con distintas estrategias, ¿no? Que derivan golpes de estados, pero una de esas estrategias es la, el financiamiento de estas organizaciones religiosas para ir contrarrestando esta teología de la liberación que claramente es de izquierdas, claramente es de una vena socialista, ¿no? Entonces, en este miedo de que se cundiera, como estaba sucediendo en Sudamérica, en América Latina en los 70s, pues bueno, hoy en día ya tiene sus frutos, ¿no? Hoy en día, pues ha permitido tener la base popular para poner presidentes, para dar golpes de Estado. Pues bueno, tampoco en México estamos muy lejanos a estas situaciones. El INEGI pintaba de un verde, pues ya saben que el INEGI pone así como cuadritos de colores, ¿no? Para marcar las denominaciones religiosas en todo el país, ¿no? Si hablamos de los 80s, 90s, todavía era totalmente verde, así como católico, ¿no? En casi todas las partes del país, nada más un poquito en Chiapas y un poquito en Chihuahua, de otras denominaciones religiosas cristianas no católicas. Hoy en día es una cosa así como muy pintada de distintas gamas de verde y de distintas denominaciones, porque México ha vivido una transformación religiosa bien importante. Es decir, lo católico sigue siendo el establishment, sí, así, sin duda. Sin embargo, otras denominaciones han ganado un poder impresionante entre la población. Así es. Y bueno, ya se nos agotó el tiempo hoy, Adrián. ¿Cómo ves? Pues es que hay tanto que platicar. En realidad, como dice Valeria, tiene que hacer una segunda emisión de este tema. Pues sí, encantados, encantados. Lo vamos cruzando con otros temas. No lo hemos cruzado con cine, no lo hemos cruzado con documental, no lo hemos cruzado con tema social, con tema político. Es como un abrir, ¿no? Abrir la conversación en cuanto a estos temas, ¿no? Vincularlo con la psicología, vincularlo con la psicoterapia. Así que, pues, muchas gracias por sus comentarios. Aquí Kairi Jiménez nos dice, según Don Juan y los recientes estudios de neuroimagen, muy probablemente, pero no sé exactamente a qué te refieres, Kairi. Por favor, mándanos otro comentario por ahí. Y pues ya, don Carlos, también ya se nos despide. Buenas noches, conversadores. Interesante plática, como siempre, instructiva y novedosa. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Ha sido un placer platicar con todos ustedes. Maravilloso. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por el seguimiento. Siempre es tremendamente satisfactorio interactuar con ustedes, conversar aquí. Se nos pasó el tiempo de volada. Me da mucho gusto que hayamos podido tocar este tema también que ya nos surgía, ¿no? Nos quemaba un poquito hablar de esto. Y pues nada, muchas gracias. Cuídense, por favor. Se viene un periodo vacacional justo y necesario.
si van a salir o pasear, que no sé muy bien a dónde, porque pues, las playas están cerradas, al menos aquí en Yucatán. Cuídense, ¿no? Es importantísimo, ya se viene la vacunación para los adultos mayores aquí en Mérida, en otros lugares del país ya están más avanzados. Aludir a la paciencia para poder salir de esto todos bien librados. Y pues nada, cuídense, los queremos mucho. Hasta la próxima. Nos vemos, buenas noches, disfruten. Un placer, como Chao. siempre. Bye.